esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, Señor salvado. En aquel tiempo Jesús dice a la multitud: el reino se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla que viene la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están más por los granos, el hombre echa mano de la hoja, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Él dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola ponemos a los señores? Es como una semilla enlatada, y cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y se hace tan grande que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo el mundo. Palabra del Señor. Bueno, estamos en nuestro noticioso informativo. Después de cada palabra de Dios, cuando empezamos nuestra industria de la palabra, vamos a comenzar nuestra estructura de un set de noticias. Nosotros conocemos a un set de noticias. A ver, nosotros. ¿Cuál? Televisa, muy bien. ¿Y cuál más? ¿Cuál más? Muy bien, por nosotros es noticiero. ¿Cuál es la originalidad de nuestro set de noticias? ¿Fuerte? El único informativo donde todas las noticias son buenas. Muy bien, eso es lo que vamos a intentar. Todas las noticias que se dan en la televisión son malas. Es muy raro encontrar noticias buenas en la televisión o en la radio. Nosotros vamos a intentar crear un set de noticias original donde todas las noticias sean buenas. Y entonces vamos a explicar la estructura de una manera muy concreta para que podamos entender los diferentes pasos que vamos a ir realizando en nuestra vida, en nuestro set de noticias. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Aquí tenemos nuestro esquema. Vamos a verlo y lo voy a ir explicando para que todos lo entendamos y sobre todo que eso es lo que nos interesa, podamos participar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, primero, noticias de la semana pasada. Siempre empezamos nuestra industria de la palabra, como hacemos siempre, recuperamos las noticias que han ocurrido durante la semana. Se mostrará las noticias encontradas o creadas por los corresponsales. ¿Quiénes son los corresponsales? ¿Quién? Son aquellas personas que siguen una misa desde lejos. Es decir, hay algunas personas que han pasado por aquí y están en Oaxaca, en Veracruz, están en otros lugares. Ellos van a poder participar también con sus noticias a través de internet. Entonces los corresponsables son aquellos que nosotros hemos mandado fuera de aquí de Puebla a crear y a encontrar noticias, ¿de acuerdo? Pero los corresponsales son los que están fuera y nos hacen llegar sus noticias, ahí lo tenemos, internacionales, otros estados, países que nos mostrarán una noticia que encontraron crearon ellos mismos. Y el editor que sabe más que nuestro camarógrafo o nuestro segundo, estos son los corresponsales, estos los que están fuera. Segundo, vienen los reporteros. ¿Quiénes son los reporteros? Ahora sí, somos todos los
como general durante la semana y quedar recogido. Se pueden traer escritas, se pueden traer grabadas por video y las pasamos, se pueden traer grabadas por grabadora y las pasamos, o se pueden compartir en voz directamente de la web, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué necesitamos para los reporteros? Nuestro micrófono de vuelo. Entonces ya uno está preparado. A ver, vamos a ver lo que tenemos el micrófono. De la tarde. Apagar. ¿Cómo puede ser el micrófono? Puede ser de profesor de vida, puede ser aquí. Lo importante es que traiga el logo del cuello. ¿De acuerdo a dónde se consigue el logo de NotiCuello? En la página web que tenemos, ¿verdad? En cuello.com. Entonces, si una persona viene como reportero de la noticia, tiene que traer su micrófono porque lo vamos a entrevistar, ¿verdad? Como todos los que estamos aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, a lugar. Entonces, todos los reporteros tienen que hacer su microfonito. Y algunos ya lo tienen hecho, ¿verdad? Aquí tenemos uno que nos puede servir de referencia, pero quiero dar la imagen de cómo puede ser, ¿verdad? Su escalera está con el logo del cuello y luego un micrófono hecho de qué? De cartón. ¿De acuerdo? Puede ser más chiquito, puede ser duradero, pero que tenga su logo para que sepamos como televisa y como debe entregar, pues no tiene cuello, ¿no? Muy bien, entonces todos somos reporteros que están aquí a lo largo del tiempo y tenemos muchísimas semanas, alguien de los que está intentando nuestra noticia. Que no trabaja, es decir, que no cambia su vida, que no está diciendo a la comunidad, que no nos está ayudando a crecer, porque somos todos nosotros los que hacemos este noticiero. Entonces, si alguien no trae buenas noticias, ¿qué pasó? ¿No? Sabemos que todos tenemos buenas noticias, lo que nos falta es traerlas. Entonces, es verdad que las traigamos. No necesariamente vamos a poner a decir aquí todas, sino no las tiempo. Pero tenemos puesto en un mural para que todos las podamos ver. Ahora tenemos guardado, decimos que no poniendo en la página de web, ¿no? Lo importante es que nosotros traigamos nuestras noticias. Acuérdense, NotiCuello es el único noticiario informativo de todas las noticias del mundo. Muy bien, sigamos con nuestro esquema. El primer momento es donde recuperamos las noticias, sea de los corresponsales que están fuera, sea de los reporteros que venimos a misa. El segundo momento es el reportaje del día. ¿Qué es un reportaje? Bien claro. Las noticias importantes que se van dando en el día. Entonces nosotros, según el Evangelio y según la palabra de Dios, tenemos el reportaje de cada domingo, que es la homilía, lo que el sacerdote explica y dice para que todos tengamos en cuenta y vayamos aprendiendo y crezcamos. Entonces, tenemos el reportaje, que es la palabra de Dios, el conductor dirá cuál es el reportaje del día de hoy. Se resumirá la noticia como hacen los reportajes, así que ya las noticias ya luego las explicamos. ¿De acuerdo? Es lo que dice ahí, la explicación de la noticia. Muy bien, este es el segundo momento. En el primer momento recuperamos los corresponsales y reporteros. El reportaje del día y tercero, en busca de la noticia. Es decir, cada uno de nosotros, reporteros, cada uno de los corresponsales, irán a buscar noticias durante la semana que tengan que ver con los reportajes del día, que tengan que ver con el Evangelio del día. Se puede buscar, es decir, yo veo una maestra nos ha dado una buena noticia, entonces yo traigo esa buena noticia aquí al centro de televisión, al centro informativo, o bien la puedo crear yo. Entonces yo puedo buscar buenas noticias a mi alrededor, o puedo crear yo a mi familia, a mi hogar, a mi escuela, la buena noticia y contarla. Porque hay que la encuentro, porque hay que la encuentro. Entonces tengo que crearla, ¿de acuerdo?